Bien, quiero que imaginen a un alpinista experto. Un alpinista, para los que tal vez no están tan familiarizados con, esta, con este deporte, es esta persona que escala montañas. Y este experto se siente tan confiado por tantos años de haber hecho esta actividad, que resulta que ya las últimas veces decide escalar la montaña, pero sin cuerda. Y simplemente va confiando en su habilidad, va confiando en su expertise, una piedra a la vez. A cada paso este hombre se siente seguro, hasta que llegue y se agarra de una roca que está suelta, y adivinen qué, ¡pum!, se cae. Y su exceso de confianza, por su supuesto expertise, terminó siendo su ruina. Terminó acabando con su vida. Diferente de un alpinista que, aunque tenga expertise, sube con una cuerda que la ata a una base firme, porque sabe que puede tropezar, sí, sabe que hay una piedra que se puede zafar, pero aunque hay una piedra que se zafe o algo en lo que se tropiece, si él está amarrado, no va a caer. Va a quedar agarrado de la cuerda y no va a caer hasta el fondo. Está seguro porque no tropiece, sino porque está atado. Y así es el creyente, hermanos. Así somos nosotros. Nosotros estamos seguros en el Señor, no porque en la vida cristiana no haya tropiezos, sino porque si estamos dependiendo de la fidelidad del Señor, no vamos a caer. No vamos a caer permanentemente, no vamos a quedar tendidos, destruidos, como el ejemplo que hemos estado viendo en Israel. Y hoy vemos la última parte del propósito de esta enseñanza que hemos estado juntos, pues, viendo en el libro de Corintios, y la voy a repetir el propósito completo y enfatizar la parte de hoy. La primera parte tenía que ver con advertir a los creyentes contra su autosuficiencia espiritual. La segunda parte del propósito era exhortarnos a evitar el pecado. Y la tercera parte es y a confiar en la fidelidad de Dios cuando enfrentan pruebas. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Confiar en la fidelidad de Dios cuando estamos enfrentando pruebas. Si pensamos en las ilustraciones que hemos usado en las últimas dos enseñanzas, vimos en la primera ilustración que no debemos jugar con fuego. ¿Por qué? Porque nos quemamos. Y vemos cómo hay personas que se creen tan astutas y tan expertas que se acercan lo más que pueden al fuego para ver a dónde empieza a quemar, creyendo que no van a quemarse, creyendo que saben hasta dónde llegar para que el fuego no queme. Y ese tiene que ver con la autosuficiencia espiritual. Ese tiene que ver con la autosuficiencia que una persona cree tener. En la segunda ilustración que vimos ¿cuál fue la segunda ilustración que vimos? ¿Nadie se acuerda? A mí se me acaba de ver. Bueno, ahorita les digo la ilustración. Pero tenía que ver precisamente con esta idea de que nosotros tenemos que escarmentar por cabeza ajena. Necesitamos aprender a escarmentar por cabeza ajena porque es lo que Dios nos invita al ver el ejemplo de Israel. Nos invita a que podamos, como creyentes, ver su ejemplo y no volver a caer en las mismas cosas. Y esas fueron las primeras dos advertencias. La advertencia de hoy está en pantalla y es que la confianza propia es peligrosa. Una vez más, el texto va a reiterar esto. Debemos depender de la fidelidad de Dios para estar firmes en la libertad cristiana. Y ese es el punto. Debemos depender de la fidelidad de Dios para estar firmes en la libertad cristiana. Y vamos desmenuzando estos tres versículos del 11 al 13. Nuevamente versículo 11 dice, estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Y Pablo ahora, hermanos,
le vuelve a recordar algo que les había recordado ya en el versículo 5, que esto era un ejemplo para los creyentes, para que obviamente no volvieran a cometer los mismos errores. La palabra que Pablo usa para ejemplo es la palabra en griego tipoi, que tiene que ver con un modelo. Pablo está diciendo, esto que le pasó a Israel es para ustedes un modelo, es un ejemplo de lo que no tienen que hacer. Y pueden aprender escarmentando por cabeza ajena. En otras palabras, Pablo lo que dice es que las caídas de Israel son lecciones divinas relevantes para la iglesia en ese momento de Corinto, pero también son relevantes para la iglesia de hoy. No son simples relatos del pasado, son advertencias actuales. Y claramente cuando dice como enseñanza para nosotros, Reina Valera dice para amonestarnos a nosotros, y es importante analizar esa palabra amonestar o enseñar. Y la palabra griega, hermanos, es un término que tiene el sentido de instruir, pero también de advertir. Es una advertencia, pero una advertencia que yo instruyo. Nada más, yo nada más digo, no digo, hey, cuidado porque se puede caer, pero ¿por qué? Necesito instruir acerca de por qué estoy diciendo que se puede caer, cómo se puede caer, por qué se puede caer. Y tiene que ver con esa instrucción que tiene la intención de advertir. En otras palabras, tiene que ver con un consejo que advierte o previene a la persona de las consecuencias. Nosotros todo el tiempo, principalmente los padres, pero realmente todos los que estamos en este salón, aunque no sean padres, estamos advirtiendo a otros, estamos aconsejando a otros. Cuando usted aconseja a otro, lo que le está dando es precisamente advertencias de qué pasa si hace A o hace B, cuáles son las consecuencias, sean positivas o sean negativas. Pasa en la crianza, pero pasa también en el día a día, en el trabajo, en el estudio, en el barrio, en las decisiones en el noviazgo o cualquiera que sea el escenario en el que estemos. Déjeme ponerle ejemplos de cómo nosotros amonestamos o enseñamos bíblicamente según el contexto. Por ejemplo, si yo dijera de nuevo, no juegue con fuego, la persona podría decir, ¿y por qué? Porque no tiene que jugar con fuego. Sí, pero ¿por qué? Porque le estoy diciendo que no. No lo estoy advirtiendo de nada. Simplemente le estoy dando una instrucción a medias. Claramente, para que tenga sentido que es una advertencia de las consecuencias, es no juegue con fuego porque se quema. Es como cuando los papás le decían a uno, no corra por ahí porque se cae. O cuando le decían a uno, hey, deje de estar buscando porque el que busca, y nos advertían de las consecuencias. Y esa es la intención con la que Pablo utiliza la palabra amonestar. Nos está advirtiendo amorosamente de las consecuencias que podemos tener si continuamos el ejemplo o si seguimos el ejemplo del pueblo de Israel. Y esto es lo que está reafirmando en el punto, es que la confianza propia es peligrosa. La confianza propia es peligrosa. Y Pablo hace una advertencia más, hermanos. Pablo le dice a los corintios, básicamente los está advirtiendo del juicio divino si perseveran en pecar contra Dios. La confianza propia es peligrosa porque nos hace pecar contra Dios. Y ya vimos en el texto 4 formas clarísimas de que pecamos contra Dios cuando estamos confiando en nosotros mismos. Vimos cómo terminamos adorando a otros dioses. Era lo que le pasaba a los corintios, nos pasa a nosotros. Vimos cómo se llega a desear más el placer que a Dios mismo. También lo vimos en el ejemplo de los corintios, de Israel, y era lo mismo que le pasaba a los corintios. También está el peligro de poner a prueba a Dios, de no confiar en sus promesas, de realmente no confiar en su voluntad. Y está el peligro de murmurar contra Dios, que tiene que ver con esta idea de estarnos quejando constantemente contra Él. Y todo eso porque la autoconfianza es peligrosa, familia. ¿Y por qué esto tiene que ver con nosotros? Porque vean lo que dice la última parte del versículo. Como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado
el fin de los siglos. Y ese verbo ha llegado, hermanos, es un verbo en tiempo perfecto. Quiere decir que es algo que comenzó en el pasado, sigue teniendo efectos en el presente, y eso lo que quiere decir es que ese tiempo del fin de los tiempos o el fin de los siglos fue inaugurado por nuestro Señor Jesucristo, y todavía estamos en ese tiempo del fin de los siglos hasta que el Señor vuelva. Y eso nos involucra a todos nosotros, por supuesto. Ningún creyente después de la iglesia de Corintio que recibió esta instrucción se salva de ser exhortado por esta enseñanza, porque el verbo que Pablo usa es un verbo perfecto, es algo que todavía está vigente y va a acabar hasta que Cristo vuelva. Dijo un creyente: Dios quiso que los pecadores del pueblo antiguo quedaran escritos para que nosotros, al verlos, aprendamos a temer a Dios y a ser más prudentes. ¿Sabe cuál es la clave para no ser autoconfiado? Ser prudente. Ver la instrucción de Dios y actuar con prudencia. ¿Por qué? Porque si vemos la instrucción de Dios, automáticamente dejamos de confiar en nosotros mismos. Ver la instrucción de Dios demanda que confiamos en su instrucción y ya no en lo que nosotros estamos diciendo o creyendo o sintiendo o pensando. Y tratemos de aplicar esta primera parte del punto, hermanos. Como les dije hace un momento, el punto de Pablo es que el juicio de Dios puede suceder contra los creyentes que conforman la iglesia de Cristo. Y no voy a meterme de nuevo en cómo fue que vimos escena tras escena del pueblo de Israel, cómo el juicio de Dios literalmente fue ejecutado, cómo la disciplina de Dios fue ejecutada sobre un pueblo que literalmente había sido rescatado de la esclavitud, pero que no habían confiado en el Señor, no habían amado al Señor, y Dios terminó disciplinándolos en el desierto. Los cristianos necesitan saber que Dios juzga y juzgará aún hoy a su pueblo si no prestamos atención al Evangelio. A veces se nos olvida, y lo dije la vez pasada, que Dios no cambia, familia. A veces creemos que las historias del desierto, de Israel en el desierto, pero es que ese era el Dios del Antiguo Testamento. Cambió el Dios. Porque si cambió, entonces que alguien me avise, porque yo no puedo creer en ese Dios, en un Dios que cambia. Ese Dios no ha cambiado, es un Dios que sigue disciplinando a su pueblo y lo hace porque los ama. No es una disciplina simplemente porque quiere hacerle mal a las personas, no, es una disciplina porque quiere que hoy su pueblo participe de su santidad. Si ustedes leen Hebreos 10, van a ver que en Hebreos 10 el Señor claramente instruye de que los creyentes son disciplinados con el propósito de que participen de la santidad de Dios. El deseo de Dios es seguirnos conformando a la imagen de Cristo, y si es necesario que seamos disciplinados para lograrlo, como Padre amoroso lo va a hacer. Porque lo dije la vez pasada, Dios no tiene hijos rebeldes, hermanos. Dios es un Señor. Y como Señor, Él instruye a sus hijos y literalmente los disciplina para encaminarlos a su voluntad. No podemos seguir ignorando las señales de advertencia que hay en el camino espiritual, porque están escritas para ustedes, están escritas para mí, no están escritas para otros. A veces escuchamos mensajes como estos y decimos: ay, qué lástima que no vino fulanito. Esto le hubiera quedado así como anillo al dedo. No, pero es que no es para otros, es para nosotros, para que el Señor nos está exhortando a nosotros, y lo que nos está diciendo es: no seas confiado, no confíes en tu propia opinión, tenle al Señor y apártate del mal. Proverbios 3. No seamos sabios en nuestra propia opinión, tenemos que aprender a temer al Señor. Pero el versículo, más bien el argumento continúa en el versículo 12, y Pablo lo que nos va a señalar es un peligro. Vean lo que dice: por tanto, después de lo que les dije, después de que vieron el ejemplo de Israel, después de que vieron que esto fue escrito para ustedes, dice Pablo: el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga.
Y ahora Pablo, una vez más, se dirige a los que confían en sí mismos, que confían en su madurez, en su libertad cristiana. Y al igual que el alpinista, el exceso de confianza puede ser la presala o la antesala de una caída. La palabra que Pablo utiliza para el que cree estar firme, esa palabra firme, es igual a un verbo perfecto activo, con voz activa. ¿Qué quiere decir eso? Que es una persona que se empezó a sentir firme en el pasado y hoy se sigue sintiendo así. Esa es la intención del verbo perfecto. Empezó a sentirse firme en el pasado y eso sigue haciéndole pensar que está firme hoy. Ojo, aunque no esté dependiendo del Señor, él se siente así. Por eso es voz activa, porque él mismo se siente firme en sí mismo. Es una persona que cree que puede literalmente permanecer y que nada lo va a pasar. Y la advertencia para las personas que están en pie y se sienten así constantemente y se sienten así hace mucho tiempo es, tenga cuidado. Esa es la advertencia. Ahora, esta palabra que se traduce como cuidado, que en Reina Valera dice mire, es la misma palabra. Tenga cuidado o mire, conlleva la idea de vigilar, estar atento, no descuidarse. Voy a repetir eso, lleva la idea de estar vigilante, estar atento, de no descuidarse. Por eso Pablo dice, hey, tenga cuidado, manténgase vigilante. Hey, cuidado, tiene que estar atento, no se descuide. No tienes que hacer eso. Y tienes que obviamente estar vigilando constantemente. El verbo es presente y es un imperativo. Pablo está dando una orden. Está diciendo, tenga cuidado constantemente. No puedes no prestar atención a la instrucción. Tienes que tener cuidado. Es una orden. Y obviamente está diciendo que estén vigilantes para no caer, que es lo contrario en el texto a estar firme. Y Pablo hace un contraste entre la persona que cree estar firme, pero que claramente en cualquier momento puede caer. Y hay un proverbio muy conocido que todos sabemos antes de la caída está la ¿qué? La soberbia. Y la soberbia es precisamente confiar en nosotros mismos. Por eso es tan peligrosa. Por eso es tan peligrosa la soberbia. Intentemos aplicar esta parte del versículo 2, hermanos. Y aquí hay un par de problemas y voy a ser enfático en señalarlos. El primer problema que podemos ver a la luz de lo que Pablo está diciendo es que hay personas que piensan que están firmes porque creen que son creyentes y realmente no lo son. Personas que creen que son creyentes y no lo son. Déjeme demostrarle cómo luce una vida que no está en Cristo. Ojo, y yo no soy Dios, yo no sé quién es creyente y quién no. Y ni nadie en este galón puede saberlo, pero déjeme decirle cómo luce una vida que no está en Cristo. Si no hay una vida de dependencia, una vida que constantemente esté caminando con el Señor, que esté invirtiendo tiempo en el Señor, y al mismo tiempo hay una constante práctica del pecado, seguimos practicando el pecado, y voy a ilustrar esto mejor, hermanos. Vean, a veces yo hablo con creyentes de 10, 15, 20 años en el Evangelio y siguen luchando con lo mismo desde que dicen que se convirtieron. Es que yo lucho con la ira desde siempre y Dios sabe, y no han cambiado. No han cambiado. Explíqueme cómo una persona que tiene 20 años de caminar con Cristo, de depender de Cristo, no ha logrado cambiar la ira. Y la única explicación es que no depende de eso, Señor. Porque lo que el Señor dice, que Él es fiel para darnos la salida en cualquiera que sea la prueba, o nosotros no estamos viendo la salida que Dios nos está poniendo, o no la estamos queriendo ver porque no estamos caminando con el Señor. Pero por eso el punto dice que debemos depender de la fidelidad de Dios. Porque si Dios es fiel y Dios transforma a sus hijos e hijas, no hay forma, hermanos. No hay forma de que como creyentes quedemos sin transformación.
Y no estoy hablando de santificación perfecta y total en la tierra. Pero no puede ser que usted no vea progreso en 20 años de cristianismo en un pecado específico. Algo no estás haciendo. Algo no estás viendo en el Señor. Y por eso digo, algunos podría ser que ni siquiera están en Cristo. Y perdón que diga eso, hermanos, pero yo no quiero engañarlo a usted aquí. Si usted está sentado en esa silla y usted nunca realmente se ha arrepentido y creído en el Señor, yo no quiero que salgas de esa puerta engañado pensando que tienes que seguir viviendo la misma vida que has vivido hasta ahora. Vean lo que le dice Pablo a estos mismos corintios en el capítulo 15, versículos 1 y 2. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes. Pero vea lo que dice Pablo, por el cual también son salvos, y hace una condicional. Si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Pablo les predicó el evangelio, pero Pablo les dice, ustedes fueron salvos si retienen, o sea, si se adhieren fielmente a la palabra que les prediqué. Claramente Pablo no está diciendo que tienen que adherirse para salvación. Pablo lo que está diciendo es, si ustedes realmente fueron salvos, la evidencia de su salvación es que hay una vida adherida a la palabra de Dios. Esa es la evidencia de una vida que está en Cristo. Y por eso Pablo le dice, a no ser que hayan creído en vano. O sea, que ustedes creen o piensen que creen y realmente no han creído. Y por eso, si ese es el caso de alguien que esté en este salón, hermanos, tienes que examinar tu corazón y no engañarte a ti mismo más. Si tu vida no ha cambiado, examina tu corazón delante del Señor, no te engañes a ti mismo. Si no ves fruto en tu vida, lo que tienes que hacer es arrepentirte y creer el evangelio. No es salir por ahí diciendo, ay, qué barbaridad, nunca he visto fruto en mi vida. No, tienes que en este mismo momento arrepentirte y creer en el Señor. No puedes salir igual por esas puertas. Si nunca has visto fruto, necesitas arrepentirte ya, no seguir lamentándote por tu pecado. No seguir llorando por lo que no has hecho, no. Lo que tienes que hacer es arrepentirte para empezar a caminar en el poder de la gracia del Señor. Y el segundo problema, hermanos, es a los que sí son creyentes o somos creyentes, creer que somos maduros espiritualmente y creyendo que somos maduros espiritualmente, confiamos demasiado en nosotros mismos, cuando la realidad es que probablemente seamos un montón de inmaduros. Voy a repetir eso. Para los creyentes, creer que somos maduros espiritualmente y confiar demasiado en nuestra madurez, cuando la realidad es que somos inmaduros. ¿Saben cómo luce la vida de un creyente inmaduro? Un creyente inmaduro cree que puede vivir de la renta de los primeros años de su fe. Déjeme explicarle eso. Supongamos que usted se convirtió al Señor y los primeros años usted estaba en lo que llamamos el primer amor y usted leía la Biblia cada vez que podía y oraba cada vez que podía y no quería perderse ninguno de los servicios de la iglesia. Usted iba a todo literalmente porque usted estaba en su primer amor con el Señor. Y empiezan a pasar los años y usted ya no lee tanto la Biblia, usted ya ora de vez en cuando, usted si va a los servicios de la iglesia bien y si falta no pasa nada, y usted sigue pensando que todo eso que aprendió le va a dar la firmeza para sostenerse hoy. Y eso es vivir de la venta. Creer que yo acumulé un montón de conocimiento y acumulé un montón de madurez y esa madurez me alcanza para no tener dependencia del Señor y seguir creyendo que nada me va a pasar, que yo no voy a caer. Déjeme hacerle algunas preguntas. Pensando en el ejemplo de un soldado, hermanos. ¿Acaso un soldado puede salir a la guerra sin armadura y no sufrir traspié? Pensando en el ejemplo de Efesios 6. ¿Usted cree que un soldado que no se pone un día su armadura
y va a salir y se va a topar con el enemigo. Va a ser tentado por el mundo, por Satanás, por sus propios malos deseos. ¿Usted cree que ese creyente va a salir librado sin traspié? ¿Usted cree que a ese creyente que no se puso la armadura le alcanza la venta? ¿Usted cree que el enemigo lo ve y dice, uy, en el pasado ha estado súper firme en batalla, te ves sin casco y te va precisamente a dar ahí donde está el vulnerable? No podemos vivir de la renta. Un solo día que no nos pongamos la armadura y estamos expuestos a todos los dardos del enemigo. Solo uno, hermanos. No necesitas dos, no necesitas una semana, un año, necesitas un día para creerte firme, creerte maduro, y entonces viene la caída. ¿Sabes por qué? Porque ese día que saliste sin hacer nada con el Señor, decís, ay, ¿verdad? Hoy no oré, hoy no leí la Biblia y no pasó nada. ¿Y qué vas a hacer el día siguiente? Exactamente lo mismo. Autoconfianza. Autoconfianza. Y es un peligro para nosotros. Podríamos decir que nuestra falta de disciplina espiritual, hermanos, es la principal evidencia de inmadurez espiritual. Voy a repetir eso. Nuestra falta de disciplina espiritual es nuestra principal evidencia de inmadurez espiritual. Si creemos que sin una vida disciplinada, que en otra, usando un término distinto, una vida en dependencia del Señor, una forma distinta, una vida en devoción al Señor, una vida que busca ser piadosa, si creemos que podemos vivir el cristianismo sin esa clase de disciplina, hermanos, pues no hemos entendido lo que es la madurez. Déjeme leerle un texto que no tengo acá en el bosquejo, pero está en Hebreos capítulo 6. Perdón, capítulo 5. Versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Pues aunque ya debieran ser maestros, hablando de personas que tenían ya mucho tiempo caminando con el Señor, que tenían muchos años en la fe, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, hablando de las personas maduras en la fe, los cuales, y aquí es donde está la palabra que quiero resaltar, dice por la práctica. Si usted tiene Reina Valera, dice por el uso. Dice por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Si no practicas disciplinas espirituales, no estás practicando, no estás ejerciendo, haciendo uso de estos sentidos para discernir entre el bien y el mal. La vida cristiana no es una vida, y la santificación, hermanos, no es pasiva. Yo crecí en contextos donde usted llegaba con un problema, donde la persona que aconsejaba y le decía, ay, mire, hermanito, ore y pídale al Señor que le ayude. Y uno iba y decía, Señor, por favor, ayúdame, necesito cambiar. Y en el día no pasaba nada, y yo entonces pensaba que Dios no estaba haciendo nada, que Dios no era fiel, porque yo oraba y Él no hacía nada. Yo tampoco estaba haciendo nada. Yo creía que con solo la oración era suficiente para que todo cambiara. Pero claro, yo quería que Dios hiciera una transformación en mi vida, pero yo no quería sacar tiempo para leer la Biblia, no quería sacar tiempo para orar con él, para orar, y no 5 minutos o 1 minuto esa petición, no, orar constantemente. Yo no quería realmente depender del Señor. Y la pregunta es, ¿cómo esperamos entonces que nuestra vida cambie y madura si no hay dependencia del Señor? Esto no es automático. Si fuera automático, ¿sabe qué?
todas las personas que se sienten mal serían cristianas. Porque con una oración, como por arte de magia, todo cambiaría. En cambio, Dios te habilita y me habilita para que podamos salir día a día en el poder de su gracia, ¿qué? A ser transformados para su gloria. Déjeme señalar algo, y creo que lo tengo al final, pero uno de los problemas que tenemos los creyentes, hermanos, es la razón por la que queremos cambiar. El problema con las personas que queremos cambiar es que muchas veces queremos cambiar para no sentirnos mal con nosotros mismos. Porque saber que estamos haciendo algo malo nos atormenta. Y nos aburre, nos pone tristes. Pero ¿sabe cuál es la razón por la que usted y yo deberíamos realmente anhelar cambiar? Porque su Dios y mi Dios es santo y no queremos pecar contra un Dios santo. No queremos fallarle al Dios que nos redimió. Esa debería ser la razón principal. ¿Y sabe qué va a pasar? Vamos a cambiar. Y sí, el resultado va a ser también que te vas a sentir gozoso, te vas a sentir bien. Pero la razón inicial no es sentirme bien, la razón inicial es Dios es santo y no queremos pecar contra Él. Porque Él lo hizo todo por nosotros. Y muchas veces pareciera que el cambio viene de nada más un deseo personal y no de un deseo de amar al Señor. Y eso está mal. No debiera ser así en esta vida. El cristiano maduro, hermanos, ama cada vez más la palabra de Dios, no menos. Es algo que va en aumento o debería ir en aumento, no la ama menos. Ama cada día más hablar con su Señor, no hablar menos. El creyente maduro cree cada día más en las promesas de su Señor, a pesar de las circunstancias adversas, no menos. Y eso lo puede traducir en preguntas para su vida. ¿Usted ama más la palabra de Dios hoy? ¿Ama hablar más con Dios hoy? ¿Ama o confía más en Dios hoy de lo que confiaba hace 5 años, 3 años, 1 año que llegaste a los pies de Cristo? Y si la respuesta es no, ya sabes en qué categoría estás. Por eso la confianza propia es peligrosa, hermanos. Iglesia, por favor, si realmente amamos a Dios, dependamos más de Él. Si realmente amamos a Dios, dependamos de Él. Esto no es para salvación, es para santificación. Es para la glorificación del nombre de Dios. Una vida que no es santa no glorifica a Dios, hermanos. No se engañe. Dios sabe. Y Él siempre se glorifica. No se engañe. A través de su vida no lo va a hacer si usted está en pecado. El Señor es santo. Dependamos más de Él. Corramos a Él cada día más. Solo ahí vamos a poder estar firmes en su gracia. Hay algo que a veces ilustro en consejería y es lo siguiente. Muchas veces estamos abrumados por el pecado. Y usted dice, no puede ser. ¿Otra vez? ¿Qué pasó? Pero si yo estoy orando, si yo estoy leyendo la Biblia, si estoy en la consejería, y empezamos a decirnos todo lo que estamos haciendo. Pero mientras nos decimos todo lo que estamos haciendo, seguimos ¿qué? Sentados ¿qué? Lamentándonos, quejándonos. Y Dios lo que está diciendo es, sí, todo lo que estás haciendo está bien, pero tienes que seguir corriendo hacia mí. Señor, pero es que, ¿qué sentido tiene seguir corriendo si no está pasando nada? Sigue corriendo. Y siempre digo lo mismo, vea, usted puede quedarse en la queja y en el lamento 1 mes, 3 semanas, 2 semanas, 1 semana, 3 días, 2 días. ¿Sabes a dónde vas a terminar corriendo? A Cristo. Porque no hay otro lugar donde ir, familia. Y entre más rápido corramos a Cristo, mejor para nuestra alma. Entre más rápido corramos a Cristo, más beneficioso para nuestra alma. No te quedes lamentando por tu situación actual, tienes que correr a Cristo. Otra cosa que también ilustramos en consejería es que no pasa nada. ¿Cuánto tienes batallando con tu pecado? ¿1 semana?
¿Y cuánto tiempo lo practicaste? 30 años. ¿Y crees que en 7 días vas a abandonar la práctica de 30 años que tiene un montón de ramificaciones y cosas que ni siquiera conoces y que en la gracia de Dios te está mostrando? Tienes que correr a Cristo y confiar que Él te va a transformar, aunque sea en un mes, en 6 meses, en un año o en 2, pero Él prometió que te va a transformar y que va a terminar la obra que empezó, porque Él es Dios. Corre a Cristo, iglesia. Y el último punto, versículo 13. Pablo dice lo siguiente: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y voy a hacer una pausa ahí. Es importante esta palabra tentación, hermanos. La palabra tentación significa someter a otro a prueba para conocer su verdadera naturaleza o carácter. Someter a otro a prueba para conocer su verdadera naturaleza o carácter. El problema que tenemos aquí es que muchos cristianos confunden tentación con sufrimiento. Y entonces decimos cosas como estas: Dios no nos va a dar más de lo que podemos soportar. Hay gente que dice eso allá afuera. Pero entonces viene un creyente que escuchó esa frase y dice, eso es mentira, porque este sufrimiento está más allá de mis fuerzas, es insoportable. Y eso es cierto. Hay dolor y sufrimiento que va más allá de nuestras fuerzas. Vea lo que Pablo dijo en 2 Corintios 1, 8 al 10. Dice, fuimos abrumados, o sea, estuvimos angustiados con tristeza extrema. Eso es literalmente estar sufriendo, hermanos. Fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Hay sufrimiento que se siente que va más allá de nuestras fuerzas, sí. Pablo lo experimentó. Pero está hablando del sufrimiento, no está hablando de la tentación. Vea conmigo de nuevo el texto. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden, ¿qué?, soportar. Hay sufrimiento que puede parecer insoportable, pero la tentación siempre tiene salida, hermanos. Siempre. La tentación siempre tiene salida. No hay excusa para pensar que no la hay. El problema es que esto obviamente lleva a algunos a afirmar que sí hay pruebas que exceden nuestras fuerzas humanas, lo cual no es cierto. Hay sufrimiento que puede exceder nuestra fuerza humana, pero en cuanto a la tentación eso no es cierto si se cuenta con la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermanos, puede literalmente resistir cualquier tentación. Y ustedes y yo tenemos la gracia de Dios. También, malentendiendo este término prueba, hay algunos movimientos teológicos que se centran más en la debilidad del ser humano sin hacer un énfasis en la suficiente gracia de Dios. Y entonces dicen algo como esto. O más bien, si bien hay que tener compasión por las debilidades humanas, esta visión de que la debilidad humana es demasiada, obviamente puede traerse abajo lo que Pablo está diciendo. Si mi debilidad es demasiado grande, entonces ¿qué? No puedo soportar la prueba. No puedo soportar la tentación. Y la Biblia no está diciendo eso tampoco. Eso es tener una mala antropología bíblica. Sí, hay que entender quién es el hombre, pero hay que entender qué es lo que dice Dios. No podemos separar eso. Algunos movimientos carismáticos también malentienden esto y dicen que a veces la tentación es demasiado fuerte y que no se puede hacer nada si no es por medio de una liberación sobrenatural. Y le echan la culpa a las fuerzas demoníacas de que los creyentes entonces estén cayendo constantemente en la tentación, pero eso también niega 1 Corintios 10:13. Porque lo que estaríamos diciendo es que sí hay tentaciones que no se pueden soportar. Y no es lo que la Biblia afirma en este texto. Y hay otro tipo de creyentes que son sinceros, pero que hablan desde su experiencia emocional. Y dicen algo como esto. Esto fue demasiado para mí. No había salida, hermano. En serio. No había forma.
No había forma de no caer en ese hueco. Y hablan desde su experiencia, negando la suficiencia de la escritura que dice que no hay una sola tentación que no podamos soportar porque nuestro Dios es fiel. Resumo ese paréntesis que es necesario hacer, hermanos. En lo siguiente, lo que el texto que estamos viendo afirma es que Dios no va a permitir una tentación más allá de lo que podamos resistir con su gracia. Eso es lo que el texto dice, es lo que nosotros creemos como creyentes. Lo otro es que la salida siempre existe, aunque no siempre sea una salida cómoda o una salida inmediata, pero la salida existe según el texto también. Y el texto también nos muestra la responsabilidad humana y la fidelidad divina y cómo estas dos se mantienen juntas. Dios es fiel, amén. Eso es verdad. Pero si Dios da la salida, ¿yo qué tengo que hacer? Correr a esa salida. A veces lo que esperamos es que Dios dé la salida y nos agarre y nos lleve alzados y nos ponga la puerta que dice salida. En la vida cristiana no funciona así. Dios te da la salida, allá dice salida, yo veo que dice salida, es peligroso estar aquí, ¿yo qué hago? Corro hacia la salida. Y no me quedo esperando. John Piper dijo lo siguiente: no hay ninguna tentación en la vida cristiana que sea irresistible. Dios es siempre capaz de dar el escape. El problema no es la falta de gracia, sino la falta de dependencia. El problema nunca es la gracia, hermanos. El problema no es que Dios no es fiel. El problema no es que el testimonio de la Escritura no es verdadero. El problema es que nosotros no queremos depender del Señor. No queremos depender de su fidelidad. Y cierro ese paréntesis de la diferencia entre tentación y sufrimiento, para que no se malentienda y no salgamos diciendo, no, hay tentaciones que no se pueden soportar, hermano. No, hay sufrimiento que no se puede, que parece insoportable, pero la tentación siempre tiene salida. Entonces, continuamos con la explicación del texto. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Por qué Pablo tiene que enfatizar que ninguna tentación se sale del ámbito humano, del ámbito de lo normal? Precisamente para que los corintios no se excusaran de que había tentación con carácter sobrenatural que era insoportable. Literalmente las tentaciones que experimentan los creyentes no son extraordinarias ni únicas, pertenecen al ámbito de la humanidad. Eso quiere decir que no están más allá de lo que es común al hombre. No son más allá de lo que es común al hombre, de manera que ningún ser humano puede decir, es que nadie ha pasado por esto. No, hay personas que han pasado por lo mismo que tú estás pasando, tal vez yo no, pero hay un montón de creyentes en el mundo, pues. Y saber que hay creyentes que han pasado por donde nosotros pasamos, ¿sabe qué elimina? La desesperanza. Porque si Dios sostuvo a creyentes en el pasado, en medio de su situación, te va a sostener a ti y me va a sostener a mí. Porque Él es fiel. Porque Él es fiel. Vean lo que dice Joel Vicky. Comenta que la frase tentación humana señala que Dios no permite que los creyentes sean expuestos a tentaciones sobrenaturalmente malignas como las que enfrentó Cristo, sino que también reciban fortaleza para resistirlas. No lo tiene que buscar, pero lo puede anotar como referencia. Si ustedes van a Mateo 4, versículos del 1 en adelante, tenemos la escena de la tentación de Jesús. Vea lo que dice el versículo 3. Y acercándose el tentador a Jesús le dijo, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pregunta, ¿a quién de nosotros el tentador le diría que convierta piedras en pan? Y si alguien cree que puede convertir piedras en pan, salga por ahí, por favor. A ninguno de nosotros, a ninguno. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros puede convertir piedras en pan, pero Jesús sí, cierto, porque era Dios. Esto es una tentación sobrenatural. A mí alguien me dice así, es ridículo, eso ni lo puedo hacer.
Pues, yo jamás me sentiría tentado por eso. Pero Jesús tenía 40 días y 40 noches de no comer y podía convertir una piedra en pan. Ese no es el tipo de tentación que usted y yo experimentamos, hermanos. Son tentaciones que están en el ámbito humano. Y continúa el argumento. Dice, fiel es Dios. Hermanos, y esto es precioso porque vean que el punto de lo que dice es, debemos depender de la fidelidad de Dios. Dice el texto, fiel es Dios. Spurgeon dijo, no se nos dice que somos fuertes, sino que Dios es fiel. La seguridad del creyente no reposa en su estabilidad, sino en el carácter inmutable de Dios. Porque Dios es fiel, hermanas. Porque Dios es constante en sus afectos. Porque Dios cumple sus promesas. Usted y yo podemos estar seguros de que cuando venga la tentación va a haber una salida para ella. Porque Dios es fiel. Y Pablo lo que está haciendo es dirigiendo la autoconfianza que tenía el corintio, ¿a qué? A la confianza en la fidelidad de Dios, a la dependencia en la fidelidad de Dios. Y usted y yo tenemos que hacer lo mismo, dejar de confiar en nosotros y depender de la fidelidad de Dios para que podamos estar firmes y resistir. Dios no nos va a abandonar en la hora de prueba, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Dios está ahí con usted, está en usted y está ahí para quedarse. Mateo 28:20, Él prometió que iba a estar todos los días hasta el fin. Está ahí y va a estar ahí y se va a quedar ahí, no se va a ir a ningún lado porque Él lo prometió. Y nada va a cambiar esa realidad. Dios está comprometido con la obra que inició en nosotros, Filipenses 1:6. Dios está comprometido con transformarnos para su gloria. No olvide eso. Y si Dios permite una tentación, hermanos, es porque también se compromete a sostenernos en medio de ella. No nos va a dejar caer. No nos va a soltar. Pero necesitamos dependerle. Si usted cae, no es porque Dios no fue fiel. Si yo caigo, no es porque Dios no fue fiel. Si usted y yo caemos, es porque nosotros no quisimos depender de Él. Pero no porque Él no es fiel, porque Él sí lo es. Continúa el texto y dice, no los dejará ser tentados más allá de lo que pueden resistir. Hermanos, el tamaño de la tentación es proporcional, vamos a ponerlo en esos términos, a la gracia que Dios proporcione. No hay ningún pecado que en el poder de la gracia usted y yo no podamos resistir, porque la gracia es mayor. Amén. Y Dios prometió eso y tenemos que confiar en lo que Él dijo. Vea lo que dijo John Owen, el puritano. En cada tentación, el Espíritu de Dios está presente para comunicar la gracia suficiente para vencer la tentación. Aunque nuestra carne sea débil, la gracia es más abundante. Y aunque lo diga Owen, es el testimonio de la Escritura, hermanos. La gracia del Señor es mayor para nosotros y termina el versículo diciendo, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Nueva Biblia de las Américas dice la vía de escape para que puedan soportarla. Y me gusta esa palabra, vía de escape. Y vuelvo a poner el ejemplo, hermanos. Dios siempre va a mostrar la salida cuando estás caminando en dependencia de Él. Si no corres a la salida, fue porque no quisiste correr. No fue porque Dios no fue fiel en mostrarla, es que nosotros no dependimos de Él y no quisimos atender al llamado. Ilustro esta idea de correr a Cristo, hermanos. Imagínense que hay un pasillo estrecho y usted va corriendo en ese pasillo solo hacia Él, pero en el camino, en el pasillo, empiezas a ver un montón de puertas a los lados. Y Cristo te está diciendo, corre hacia mí, no te detengas. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, corre a mis brazos. Pero nosotros vemos las puertas y en vez de confiar en lo que Dios nos está diciendo y escuchar solo la instrucción, viene la tentación y decimos, uy, que habrá en esa puerta. Y otra vez te vuelves a salir y sigues corriendo y otra puerta. Tenemos que aprender a correr como Hebreos 12 con los ojos puestos en Jesús.
solo con los ojos puestos en Jesús y no viendo posibilidades para desviarnos de Él. Lo que vemos en este versículo, hermanos, es que hay soberanía de Dios, porque claramente Él da una vía de escape, pero también vemos responsabilidad humana. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, al ver esa vía de escape, tenemos que correr hacia ella para poder soportar la tentación. Keith Maker dijo lo siguiente: Pablo no promete una vida libre de tentaciones. Eso no es lo que el texto dice. Si usted como creyente cree que la vida cristiana está libre de tentaciones, hermano, perdón que hoy le bote esa mampara, eso nunca va a pasar. Siempre vamos a ser tentados, siempre. Pablo no promete una vida libre de tentaciones, sino una fidelidad divina que sostiene al creyente en medio de ellas. Y esa es la diferencia. La tentación va a venir, pero si dependemos del Señor, esa gracia nos va a sostener en medio de cualquiera que ceda a la tentación. Calvino dijo: toda nuestra seguridad está en la fidelidad de Dios, no en lo que somos, sino en lo que Dios promete y cumple. Lo que Dios promete y cumple. Hermanos, Dios no ha cambiado, Él sigue siendo fiel, pero nuestra firmeza no es automática. Salgamos de la cosmovisión de mundo, de cajita feliz, que usted cree que nada más montarse, pasar por el automac y en menos de 5 minutos obtiene lo que quiere. Así no es la vida cristiana, hermano. En la vida cristiana hay que perseverar porque la firmeza no es automática, no es inmediata, es el fruto de depender de Dios. Es el fruto de caminar fielmente con aquel que lo dio todo por usted y por mí. Y si Dios prometió que junto con la prueba va a también dar la salida, hermanos, Él lo va a hacer. Y déjenme decirle esto para terminar. Tienes que anhelarla. Tienes que anhelar la salida. Cuando nada más dice: Señor, hey, si quieres me sacas de esta, y sigues caminando como si nada, eso no es un corazón que demuestra anhelar la salida. Eso es un corazón que anda buscando excusa para el pecado. Cuando realmente anhelamos abandonar el pecado, estamos deseosos de que Dios muestre la salida para correr a ella. Hermanos, tenemos que anhelarla. Tenemos que buscarla desesperadamente. El salmista en el Salmo 119:10, la semana pasada leímos el versículo 9, pero en el versículo 10 el salmista dice: con todo mi corazón te he buscado, hablando hacia el Señor. No me dejes apartarme de tus mandamientos. Y en el versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esa es la expresión de una persona que realmente desespera por el Señor, que busca con todo su corazón al Señor y le ruega que no lo deje desviarse de sus mandamientos. ¿Por qué? Porque lo busca con todo el corazón. Hermano, déjame preguntarte con honestidad esta mañana: ¿alguna vez has buscado al Señor con todo tu corazón? ¿Alguna vez realmente hemos hecho eso nosotros en nuestra vida? Hoy es el día que podemos hacerlo. Hoy es el día que podemos empezar a buscar al Señor de todo corazón, porque su trono de gracia sigue abierto para dar gracia y misericordia en el momento oportuno. ¿Sabe cuál es el momento oportuno? Ahora. Siempre. Porque siempre necesitamos depender de Él. Y mi última ilustración, hermanos. Imagine que usted literalmente está en una condición crítica por el pecado. Y usted escucha las sirenas fuera del lugar donde usted está, y ahí hay una ambulancia lista para que usted se monte y pueda ir a ser atendido. Pero usted empieza a decir: no, ¿para qué me voy a montar en la ambulancia? De por sí siempre es lo mismo, es capaz que llego al hospital y no me hacen nada. No, ¿para qué me voy a montar en la ambulancia si
y tiene que haber alguien que está peor que yo que le aproveche otro. Y la ambulancia ahí afuera esperando, dicen, el móntese. No, ¿para qué? Si ve que eso nunca ha servido. Es más, voy a llegar allá y me van a tratar mal. Que te montes en la ambulancia. Necesitas ser atendido. Necesitas ser llevado a las manos del único que puede transformar almas. Y para que no se malentienda, ¿sabe cuántos días está la ambulancia afuera? Todos. No es solo cuando hay una emergencia. Todos los días esa ambulancia es el vehículo de la gracia para que vayas a las manos de tu Creador que puede transformar tu vida. Todos los días. A cada instante. A cada hora. Y en pantalla, hermanos, está los 3 puntos con las 3 advertencias. Y como hemos visto, los privilegios espirituales no nos garantizan la aprobación de Dios. Por eso tenemos que escarmentar por cabeza ajena, porque Dios castiga el pecado de su pueblo. Y tenemos que recordar que la autoconfianza es peligrosa, familia. Por tanto, iglesia de Dios, necesitamos depender de la fidelidad de Dios para estar firmes en la libertad cristiana. Y que el Dios fiel nos ayude.